Maestro, ¿qué significa espiritualmente hablando la cercanía del planeta X a nuestro planeta? Nuestra evolución espiritual tiene que comenzar definitivamente por una ampliación de nuestras conciencias. ¿Bien? Lo referíamos en videos anteriores. Tenemos nosotros 3 planos de conciencia: el plano de conciencia terrenal, el plano de conciencia astral o álmico y el plano de conciencia espiritual. Por ejemplo, lo del planeta X y lo de los Anunnakis, que hoy en día pareciera que se está apuntando a una existencia real de lo que se suponía mitología sumeria. Y mitología sumeria no es solo la existencia del planeta X, sino la venida de los Anunnakis a raíz de la existencia del planeta X, que eso se está empezando a considerar, va a ser, o puede terminar ocurriendo una ampliación de esa conciencia terrenal. Cuando nosotros vemos, cuando se estudia, cuando muchos autores hablan del planeta X, la aproximación es muy terrenal. Se ve un cuerpo celeste que puede interactuar con la Tierra y eso destruir la vida biológica. Eso es netamente terrenal. O se habla de seres que pueden entrar en contacto con los seres de la Tierra para hacer cosas humanas, aprovecharse, intercambiar tecnología. Eso es totalmente humano. ¿Okay? Y si nosotros mantenemos nuestra conciencia humana, nuestra conciencia terrenal, como en un fortín, como un castillo, definitivamente no se puede evolucionar espiritualmente. Que ocurra algo, ¿okay?, que empiece a romper esa barrera, que ocurra algo que nos permita pensar más allá de nuestros estándares terrenales. Eso puede empezar a hacer el cambio para un crecimiento espiritual. Nosotros en nuestra conciencia terrenal, nosotros vivimos literalmente en una caja. ¿Okay? Y nosotros, si tratamos de subir, nos encontramos que no podemos vencer este techo que es muy fuerte. Este techo que nos fija, para la mayoría de las personas, les fija el límite de lo que existe y lo que no existe. Cualquier cosa que no esté contenido en este cuarto simplemente no existe. Pero si estamos hablando de que esa mitología, repito, sumeria, ese planeta X que se supuso, o los sumerios contaban de él, al parecer existe, a lo mejor empezamos a pensar, ¿y por qué los sumerios no? Si el planeta X existió, a lo mejor los sumerios también. Y eso empieza a romper el techo. Entonces, espiritualmente, abrir la posibilidad de que hubieron seres que en algún momento ayudaron a la raza humana, estoy descartando de plano la idea de que los Anunnaki se vinieron a aprovechar, porque es simplemente un absurdo. ¿Okay? Entonces, que esos Anunnaki, que esos seres del cielo vinieron a ayudar a la raza humana a evolucionar, empieza a romper ese esquema mental cerrado, empieza a abrir la conciencia, con el solo hecho de considerar la posibilidad. El beneficio de la duda es más que suficiente. Entonces, definitivamente, nuestro crecimiento espiritual, el desarrollo de nuestro espíritu, nunca, jamás en la vida ha sido un proceso solitario. Nuestro desarrollo personal sí puede llegar a ser, porque es un desarrollo personal. Cuando hablamos de desarrollo espiritual, encontramos con una de las cosas bonitas de nuestro espíritu, es que todos nosotros tenemos un espíritu. Ese espíritu tiene una única fuente que es Dios. Quiere decir que en un desarrollo espiritual tiene que haber mucha interacción, mucha comunión entre diferentes seres. Y la comunión de seres para un desarrollo espiritual no es la comunión de seres terrenales nada más. Por eso a esos seres del cielo se le da nombre de hermanos mayores. Porque al igual que un hermano mayor, cuando tiene un hermanito menor, hablo de menor en desarrollo espiritual, el hermano mayor lo lleva de la mano para ayudarlo a caminar, para ayudarlo a que no se tropiece, para guardarle los pasos, decirle no pises aquí, no pises allá. El crecimiento espiritual siempre es en compañía. Cuando hablamos del planeta X, cuando hablamos de si el planeta X existe, hay posibilidad de que los Anunnaki hubieran sido ciertos, nos permite empezar a considerar que podemos tener esos hermanos mayores. ¿Sí? Si nosotros creemos que en este mundo estamos solos, y no hablo de este mundo planeta Tierra, sino en este plano
que no existe más nada que de lo que yo puedo ver y sentir y entender de este plano, ¿cómo vamos a aceptar ninguna ayuda de ninguna parte? ¿Sí? Y si no aceptamos ninguna ayuda de ninguna parte, nuestro desarrollo espiritual se ve disminuido muchísimo. ¿Okay? Que nosotros empecemos a considerar que en nuestro crecimiento espiritual no lo estamos haciendo solos, sino que tenemos seres que en un momento ayudaron y que todavía lo han seguido haciendo, es cuando se nos abre la puerta para un desarrollo espiritual cierto. Y esa es una de las ventajas, si se podría decir, de llegarse a consolidar más la idea de la existencia de este planeta X. Le da valor a la teoría sumeria, y la teoría sumeria incluye que hubieron seres que vinieron al planeta. ¿Quiere decir entonces, maestro, que puede ser que el planeta X nos ayude a la raza humana a ser más integral? Sí, definitivamente sí, porque la integralidad pasa por la ampliación de las conciencias. Un ser humano que esté trabajando prioritariamente con su conciencia terrenal, donde solo se ocupe y se preocupe de su parte física, donde solo se ocupe y se preocupe de su parte mental, donde solo se ocupe y se preocupe de su parte emocional y donde solo se ocupe y se preocupe de su parte energética, es totalmente un ser con conciencia mental. Siempre lo repetiré, ni siquiera las emociones son espirituales. ¿Sí? Las emociones pertenecen a un plano de ser humano vivo. Cuando un ser humano deja de vivir, las emociones desaparecen. Por supuesto el pensamiento y por supuesto la parte física. Inclusive nuestras energías desaparecen. Entonces, viviendo desde ese plano netamente terrenal, considerando cuerpo, mente, emociones y energía, no estamos siendo integrales. Jamás estamos siendo integrales. Estamos viendo cuando mucho un tercio de lo que en realidad somos nosotros. Estamos viendo nuestra parte terrenal. Faltaría la parte astral y faltaría la parte espiritual. Cuando apuntamos hacia un ser integral, ¿okay? Empezamos a ver a un ser que derriba un poco esas barreras de su pensamiento, de su mente. ¿Okay? Un ser que empieza a considerar, no necesariamente a creer, pero por lo menos a considerar la existencia de otras cosas que no están en el plano terrenal. La existencia de otras cosas que a lo mejor trascienden a un plano astral o trascienden a un plano espiritual. Nuevamente, el descubrir que existe un planeta y que aquella mitología tiene parte de la verdad y a lo mejor la otra parte tiene también alguna certeza, empieza a romper esa barrera y comenzamos a ser seres más integrales. ¿Okay? Por lo menos consideramos que existe algo más allá de. Y ahí ese es el primer paso que habría que dar para que el ser humano realmente empiece a vivir como tal. Porque el ser humano por definición es un ser integral. Un ser que sea netamente terrenal no se define como ser humano. ¿Okay? Es un ser natural, cuando mucho. Es un ser de la naturaleza, pero un ser humano es mucho más allá. Entonces sí, debería apuntar la concepción de que ese planeta existe y un poquito más allá, debería apuntar a formarnos como seres vivos más integrales. Maestro, ¿cómo podemos ver reflejada en nuestra realidad la ayuda de los hermanos mayores? Hay varios conceptos. El primer concepto que se maneja, y permítanme llevarlo a la religión, la asistencia o la ayuda de los hermanos mayores en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, de alguna manera es un poco aceptada en algunas religiones. Y básicamente es el concepto de nuestro ángel de la guarda. No hablo solo de hermanos mayores, hablo de la asistencia desde otros planos. La asistencia de otros planos lo reconocemos en nuestro ángel de la guarda. ¿Okay? Hay otros conceptos a lo mejor un poquito más místicos, más esotéricos, donde también se ve reflejada esa asistencia. Entonces, todos los seres humanos tenemos esa asistencia, absolutamente todos. Ahí no hay ningún tipo de discusión. Que esa asistencia no sea evidente, que esa asistencia no podamos concientizarla, eso es lo que suele pasar. Cuidado, no necesitamos concientizarla. No necesitamos que sea evidente. Muchas veces, inclusive hasta dentro de nuestras intuiciones,
¿ok? De hacer cosas, de no hacer cosas, gustos, esas sensaciones que no sabemos de dónde vienen. Definitivamente esos son los mecanismos, esas son las grietas por donde empieza a colarse esa información, ese consejo de esa asistencia que no es terrenal hacia nuestro plano mental. Muchas veces nosotros tenemos ese sentimiento de algo y uno se preguntaría de dónde viene. Bueno, muchos pueden alegar que viene de nuestro subconsciente, ¿okay? De cosas que nos pasaron, estamos condicionados a sentir esto y aquello. Pero hay cosas que ni siquiera pueden venir de nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente realmente es una realidad, pero hay cosas que trascienden a nuestro subconsciente. El subconsciente todavía es plano terrenal. Entonces, son sensaciones, ni siquiera señales claras. Son sensaciones muy sutiles, ¿no? Son cosas inclusive casi que instintivas que pueden estar teñidas de esa asistencia, de esos seres que no están en este plano. Si específicamente nos centramos en hermanos mayores, ¿okay? Estamos hablando de otro tema. Sigue siendo una asistencia de planos superiores, una asistencia de seres que no están en este plano, que busca para ayudarnos, busca para que nosotros no tropecemos o tratemos de caminar de forma más acertada posible. Pero los hermanos mayores no se ocupan de todo el mundo. Los hermanos mayores definitivamente lo que vienen a hacer es acelerar el proceso de evolución espiritual, más nada. Esos extraterrestres que la gente habla, o esas injerencias de seres, nuevamente se vuelve a dar la visión humana y parece que lo que quiere es intercambiar tecnología. No. La injerencia de seres reales, lo que se llaman los hermanos mayores, es una interacción con nosotros para acelerar, no nuestra parte tecnológica. A la hora de la verdad, la parte tecnológica ni siquiera nos puede salvar de morir. En la parte tecnológica, cualquier cosa, una tormenta solar destruye todas las instalaciones eléctricas del país, de muchos países, de todo el mundo, y nos quedamos sin electricidad y todos nos morimos hasta de frío. La tecnología nos va a ayudar a nuestra evolución, realmente. Pero lo que sí les interesa a esos hermanos mayores es nuestra evolución espiritual. ¿Por qué? Porque lo que nosotros ganemos en tecnología lo podemos perder en cualquier momento. Lo que nosotros ganemos en salud física la podemos perder con la muerte, ¿okay? Con una expresión de un gen que estaba dormido y nos puede dar cualquier enfermedad. Pero lo que ganemos en espíritu jamás lo vamos a perder. Entonces, los hermanos mayores, ¿a qué se van a dedicar? ¿A darnos tecnología que nos puede inclusive destruir? No. ¿Que la podemos perder? No. ¿A darnos salud que no va a durar más de 80 años? No. Los hermanos mayores, después de haber hecho toda esa inversión de interacción, a lo mejor con otros seres o con otras razas, llámense los seres humanos, se van a dedicar a lo más eficiente y lo más productivo y lo más duradero y lo más trascendente, que es nuestro espíritu. Los hermanos mayores no van a gastar ni esfuerzo, ni tiempo, ni recursos en algo que de la noche a la mañana se puede perder. Lo que nosotros nunca vamos a perder es espíritu. Entonces, pero esa inversión de esfuerzo, ¿hacia quién va dirigida? Hacia cuando nosotros hacemos una inversión de dinero, buscamos los negocios que tengan mayor posibilidad de ser productivos. ¿Okay? Hablamos de retorno de capital, hablamos de mayor rendimiento, hablamos de lo que sea. Pues los hermanos mayores hacen lo mismo. ¿Sí? Cuando los hermanos mayores se van a abocar a ayudar a alguien o a un grupo de personas, por supuesto lo van a hacer con los que tengan mayor capacidad de crecimiento espiritual. ¿Sí? Con los que tengan mayor posibilidad de rendir frutos en el esfuerzo que ellos van a invertir en ayudarnos a avanzar espiritualmente. Más nada. ¿Sí? Entonces, el concepto de asistencia en otros planos es un concepto de asistencia genérica que lo tiene todo el mundo. Por nuestro ángel de la guarda, a nivel místico se conoce como el comité de yo superior. Esos son seres que nos están ayudando a tratar de vivir de la mejor manera. Pero los hermanos mayores, digamos que es una ayuda especializada. Es una ayuda que sin sustituir a nuestro ángel de la guarda, sin sustituir a nuestro comité de yo superior, viene a dar ese adicional, pero solo para las personas que tengan alta probabilidad de crecimiento espiritual. Existe la posibilidad de crecimiento espiritual.
o existe la incapacidad de crecer espiritualmente. Ellos saben en quién hacer la inversión.